Llamadas secretas, transcripciones filtradas y revelaciones impactantes están sacudiendo Washington, Moscú e incluso a los aliados de Estados Unidos. Figuras de alto nivel están siendo acusadas de traición, legisladores estadounidenses exigen dimisiones y manifestantes salen a las calles con afirmaciones explosivas. Mientras tanto, Europa se prepara para la posibilidad de una guerra más amplia. La OTAN refuerza sus fronteras y surge un nuevo espacio militar Schengen, mientras las industrias de defensa pasan a modo de tiempo de guerra. Y en medio de todo esto, el futuro de las negociaciones de paz pende de un hilo. ¿Quién está realmente moldeando el llamado Plan de Paz? ¿Qué estaba ocurriendo a puerta cerrada? ¿Y cómo podrían estas revelaciones cambiar el curso de la guerra en Ucrania? Hablemos de ello. Hola, esto es Ukraine Today. María Ferofonova aquí con las últimas actualizaciones. Steve Witkoff asesoró a funcionarios rusos sobre negociar con Trump. Bloomberg publicó la transcripción de una conversación entre Steve Witkoff, su vicepresidente, y el asesor de Putin, Yuri Ushakov, sobre los preparativos del Plan de Paz de EEUU. Plan de Paz. La transcripción muestra a Witkoff asesorando a Ushakov sobre cómo provocar una reacción favorable de Trump, incluso dando consejos. Según Bloomberg, la llamada sobre el plan de paz fue el 14 de octubre. La transcripción muestra cómo se redactaba el documento para terminar la guerra en Ucrania. Muestra a Witkoff aconsejando a Ushakov sobre cómo obtener una reacción favorable de Trump y recomendando organizar una llamada antes de la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a la Casa Blanca. Previamente, el medio publicó la transcripción de la conversación entre Yuri Ushakov y el negociador ruso Kirill Dmitriev. Según el informe, la transcripción deja claro que al menos algunas disposiciones del plan de paz estadounidense fueron en realidad redactadas en el Kremlin. Estalla un gran escándalo. Altos funcionarios de la Casa Blanca y el Kremlin supuestamente fueron vigilados y grabaciones comprometedoras se filtraron a la prensa. La pregunta clave es, ¿cómo impactará esta revelación en las posibles conversaciones de paz entre Kiev y Moscú? Todos los detalles en nuestro informe. El enviado especial de Donald Trump, Witkoff, es un diplomático sumamente prorruso. Desde hace tiempo circulan rumores de que a Steve le gusta Moscú, donde felizmente desayuna chebureki. Pero ahora Bloomberg ha publicado la transcripción de una conversación entre Witkoff y el asesor de Putin, Ushakov, que tuvo lugar el 14 de octubre. El estadounidense sugirió directamente a la parte rusa que se adelantaran a Ucrania y hablaran con Trump antes de su reunión con Volodymyr Zelensky. El amigo de Donald incluso aconsejó a los rusos sobre qué palabras usar para ganarse su corazón, el corazón del presidente estadounidense. Witkoff está jugando completamente del lado de Rusia, ofreciendo estrategias y sus servicios, adaptándose a Rusia tanto como sea posible. Y alrededor de Trump construye unos castillos semánticos fantasmales muy extraños en contra de Ucrania. Ahora esto se ha hecho público. Esta filtración es uno de los mayores escándalos en el círculo de Donald durante su regreso a la oficina oval. Los expertos políticos están sorprendidos de cómo los rusos manipulan a los estadounidenses. En la conversación telefónica es Ushakov quien se muestra como el profesional, diciéndole fácilmente a Witkoff que Rusia, para complacer a Trump y reconocer sus esfuerzos pacificadores, incluso se negó a celebrar la cumbre Rusia-Árabe. Pero esto es un engaño, porque en realidad fueron los líderes de los países árabes quienes se negaron a ir a Moscú, ya que empezaron a centrarse principalmente en Trump y solo después en Putin. Ushakov presenta tranquilamente la derrota de la diplomacia rusa. Para el inexperto Witkoff como un gesto de buena voluntad por parte del Kremlin. Y hay muchos episodios así en estas conversaciones. Una filtración sensacional como esta debería haber provocado cambios de personal en el círculo íntimo de Trump, pero el presidente estadounidense sorprendió a los periodistas con su aparente indiferencia. Todos los métodos son válidos, aseguró Trump justificándose. Es algo habitual. Verás, él necesita vender esto a Ucrania. Necesita vender Ucrania a Rusia. Eso es exactamente lo que está haciendo. El que hace tratos. En medio del escándalo, Trump envió a Witkoff a las negociaciones en Moscú y a su nuevo representante Driscoll de regreso para tratar con la parte ucraniana. Según Donald, ahora no hay una fecha límite para que Zelensky firme el acuerdo marco. Pero, según afirman los analistas, Estados Unidos sigue presionando a Kiev. El 47º presidente de Estados Unidos no se opone a reunirse con Zelensky, pero solo después de que él ponga su firma en el documento requerido.
Mientras tanto, los medios informan que los diplomáticos ucranianos lograron rechazar y reformular al menos 3 puntos del documento redactado y traducido por Dmitry Vitkov. Y durante su primera visita a la capital ucraniana, Daniel Driscoll aseguró al personal militar ucraniano que sin duda sufrirían una derrota. Como he dicho más de una vez, desde el principio, los rusos nunca planearon implementar ningún plan, incluso si los 28 puntos rusos hubieran permanecido sin cambios, porque el objetivo de este plan no es congelar ni detener la guerra ruso-ucraniana. El propósito de este plan, que fue redactado por los rusos, es ganar tiempo y evitar que Occidente imponga aún más sanciones a la llamada Federación Rusa en este momento. En la Casa Blanca ya están preocupados de que el Kremlin pueda abandonar por completo el plan de paz actualizado. Ahora será interesante ver cómo termina el viaje de Stephen Witkoff a Whitestone. ¿Qué obsequios se ofrecerán y qué recompensas se darán a su partidario del círculo íntimo de Trump? Parece que Trump fue el único que reaccionó positivamente a las acciones de Witkoff. Estados Unidos. El representante estadounidense Ted Lieu llamó a Steve Witkoff un traidor, escribiendo esto en la red social X. Un verdadero traidor. Steve Witkoff debería estar trabajando para Estados Unidos, no para Rusia. El congresista Don Bacon pidió que Witkoff fuera destituido y lo describió como un agente ruso. Para quienes se oponen a la invasión rusa y quieren que Ucrania siga siendo un país soberano y democrático, está claro que Witkoff apoya plenamente a los rusos. No se le puede confiar la conducción de estas negociaciones. ¿Haría un agente ruso pagado algo menos de lo que él ha hecho? Debería ser destituido. El republicano de Estados Unidos. El representante Ryan Fitzpatrick describió la llamada como un problema. Este es un problema grave y una de las muchas razones por las que estos espectáculos sin sentido y reuniones secretas deben terminar. Dejen que el secretario de Estado Marco Rubio haga su trabajo, honesta y objetivamente. El ex embajador en Rusia, Michael McFaul, calificó la llamada como un shock y enfatizó que funcionarios estadounidenses deben promover los intereses de Estados Unidos. La tarea de todos los que sirven en la esfera de seguridad nacional de Estados Unidos es promover los intereses nacionales estadounidenses, no los intereses de otros países, y ciertamente no los de bárbaros imperialistas belicistas como Putin. Mientras tanto, los manifestantes en Washington exigían el impeachment de Trump. La manifestación estalló en el contexto de los archivos de Jeffrey Epstein, que mencionaban el nombre de individuos ricos e influyentes, así como las tasas de inmigración federales y el plan de paz publicado recientemente destinado a resolver la guerra entre Ucrania y Rusia. Los manifestantes salieron a las calles con carteles que decían «Trump debe irse ahora», o «Proteges a Estados Unidos o a Trump, no puedes hacer ambas cosas». Y Trump acaba de vender a Ucrania. Estoy aquí porque me opongo a todo lo que hace Donald Trump. Estoy especialmente indignado de que le esté dando a Ucrania una fecha límite para firmar lo que él llama un acuerdo. Esto no es un acuerdo, es una capitulación ante Putin. Es indignante que les pida a los ucranianos que firmen un acuerdo en cuya redacción ni ellos ni sus aliados europeos participaron. Donald Trump simplemente está tratando de restaurar su propia grandeza, y el hecho de que la fecha límite se haya anunciado para el Día de Acción de Gracias, por eso usé un pavo en este cartel, es simplemente insoportable. Me solidarizo con Ucrania y espero con ansias el día en que expulsen a Rusia de su país. La manifestación para la remoción del régimen se centró en Washington, aunque también se realizaron pequeñas demostraciones de solidaridad en Charlotte, Carolina del Sur y Fairmont, Virginia Occidental. Esta acción es una continuación de una gran protesta nacional organizada por el movimiento No Kings, que llevó a la gente a las calles en decenas de ciudades de todo el país. Mientras tanto, en toda Europa, crece la creencia de que Rusia podría intentar expandir su guerra. Los países de la OTAN que limitan con Rusia y Bielorrusia están reforzando sus fronteras, concentrando tropas y equipos. Para acelerar el movimiento de armas y unidades militares entre los Estados miembros, se crea una zona Schengen militar. Al mismo tiempo, las industrias de defensa europeas reestructuran rápidamente su producción, tomando como referencia el modelo de guerra de Ucrania. Más sobre esto a continuación. La amenaza proveniente del Kremlin se está acercando. La Unión Europea se está preparando para enfrentar a Putin en las fronteras con Rusia y Bielorrusia. Los países de la OTAN están concentrando armas y personal. Al mismo tiempo, los miembros del Parlamento Europeo están trabajando seriamente en un Schengen militar. Debemos mostrarle a Putin que Europa ya no se asocia con impotencia y democracia, con debilidad.
El Schengen se está preparando en estrecha cooperación con la Alianza del Atlántico Norte. Bruselas está tomando medidas decisivas. Entre ellas está un plan para modernizar el complejo industrial de defensa. La Comisión Europea ha anunciado el calendario y ha presentado un nuevo paquete de medidas para la movilidad militar. Esto permitirá que el ejército europeo se desplace rápidamente por el territorio de la UE sin enfrentar una burocracia excesiva, especialmente en caso de una posible amenaza de Rusia. Seremos fuertes en la industria de defensa si somos industrialmente independientes, autónomos y mucho menos fragmentados. Ucrania está actuando como un aliado. El país tendrá acceso a la logística de defensa. Queremos ampliar los corredores militares en Ucrania. Esto sería una garantía de seguridad, lo que permitiría brindar apoyo más rápido si es necesario. En primer lugar, es necesario modernizar la infraestructura, digitalizar los procedimientos y aumentar la financiación. Uno de los principales desafíos para los países de la UE sigue siendo garantizar el transporte rápido de tropas a posibles zonas de combate. Podemos responder a estas amenazas de manera simétrica o asimétrica. Tenemos todo el arsenal de herramientas a nuestra disposición. En este momento, la amenaza para los países bálticos persiste y en caso de una escalada repentina, por ejemplo, el ejército francés tendría que recorrer unos 1.500 kilómetros para acudir en ayuda de sus aliados. Aunque las unidades ligeras pueden desplazarse relativamente rápido, el equipo pesado requiere mucho más tiempo y preparación. Actualmente los puentes y ferrocarriles europeos no están adaptados para el movimiento rápido de tanques, soldados y carga militar. Si se transportan desde el oeste hasta el flanco oriental, los tanques pueden quedarse atascados en túneles, enredarse en una burocracia compleja y los puentes pueden no soportar el paso de estos vehículos. Basándose en la experiencia de la guerra de la Federación Rusa con Ucrania, la Unión Europea ha dedicado una atención significativa a modernizar la infraestructura crítica. Las rutas de transporte serán mejoradas para cumplir estándares de doble uso, sirviendo tanto a necesidades civiles como militares. El espacio Schengen militar es clave para fortalecer la defensa del flanco oriental, especialmente para los estados bálticos y Polonia. Todo depende de nuestra postura, de si podemos disuadir al enemigo o lo animamos a actuar de manera agresiva. Pero no todos ven la amenaza de Rusia, o simplemente intentan hacer la vista gorda ante la realidad manteniendo lazos estrechos con el dictador del Kremlin, Putin. Estamos hablando de un programa de armamento que nos obligará a gastar hasta el último centavo, y esto concierne a toda Europa. Por las declaraciones de varios líderes influyentes, está bastante claro que quieren entrar en la guerra. Alemania hace todo lo posible para ayudar a Ucrania, esforzándose por equipar a las Fuerzas Armadas ucranianas con misiles de largo alcance y organizar la producción conjunta en nuestro territorio. Desde hace varios meses, hemos estado trabajando intensamente con el gobierno ucraniano para implementar proyectos de armas de largo alcance. El ejército ucraniano está siendo equipado con tales sistemas. Hemos acordado no discutir los detalles públicamente, ya que creemos que la parte rusa no debe ser informada sobre el alcance de nuestro apoyo militar. Solo puedo decir que estamos haciendo todo lo posible para equipar al ejército ucraniano con sistemas de armas del alcance requerido. Y la cantidad de estos sistemas aumentará en las próximas semanas y meses, si es necesario, hasta incluir la producción de tales armas en la propia Ucrania. Se planea aumentar el presupuesto militar de la Unión Europea a más de 17.000 millones de euros. En total, se necesitan al menos 100.000 millones de euros para modernizar puentes y túneles y para poner en marcha completamente 4 corredores para necesidades militares en la Unión Europea. No se puede confiar en las palabras de Putin según la experiencia de Ucrania. No hay necesidad de inventar cosas y, basándose en esas invenciones, formarse una opinión sobre Rusia. No hay necesidad de crear una imagen de Rusia como el enemigo. Ustedes se han inventado esta idea de que Rusia quiere atacar a la OTAN. ¿Están completamente locos o qué? Son tan tontos como esta mesa, sinceramente. ¿Quién se inventó esto? Es una tontería. ¿Lo entienden? Es una completa tontería. Mientras el dictador alimenta a los periodistas con mentiras, los miembros del Parlamento Europeo piden ejercicios conjuntos regulares y pruebas de carga. Quieren que la Unión Europea siga el ejemplo de la OTAN para que las fuerzas de reacción rápida puedan responder rápidamente a la agresión del Kremlin. ¿Qué opinas de los últimos acontecimientos? Deja tu opinión en los comentarios, dale like y mantente informado sobre los titulares principales. ¿Habrá novedades?